Isaías capítulo 53, por favor. Verso 1. ¿Tiene su Biblia? Sí, préndala. ¿Tiene su Biblia? Préndala. Yo soy igual que mi mamá. Cuando predico, enseño, hago algo, me gusta usar la Biblia escrita en el compu o en el celular. Pero cuando estoy en mi casa me gusta leer mi Biblia mía, que está toda desnuda ya. Le he sacado la cubierta como 10 veces. Es que se van agrandando las Biblias, pues entonces se le sale la ropa y ahí tienen que ponerle otra ropa nueva. Entonces ahora está sin ropa en este momento. Ya está sin ropa, ya me rendí. Ya creo que no voy a poder volver a ponerle ropa. Es que ya está muy gorda. Toda la ropa que tenía le quedó chica. De verdad. Pero es lindo porque mientras más tu Biblia va creciendo, mientras más tu Biblia se va engordando, significa que más la usas y más el Señor te habla. ¿Sí? Estamos pasando en las clases del Instituto al Mundo. Las clases del Instituto al Mundo que el pastor Cristian y su equipo están trabajando los días jueves. Alerta de spoiler, yo creo que lo puedo decir, ¿verdad? El próximo módulo, lo voy a decir igual, total, yo tengo el micrófono y tengo la opción del papá. No puedo guardar un secreto. El próximo ramo del Instituto al Mundo es acerca de la oración. Y yo sé que lo puedo decir porque se lo entregaron a usted un papelito y decía cuáles son todos los ramos. Así que el próximo ramo es acerca de la oración. Y yo quiero enseñarle a la iglesia algo muy importante acerca de la oración. La oración no es un monólogo, la oración es una conversación. Usted nunca tenga tiempo de oración sin tener su Biblia a mano. Es importante que Dios le hable. Cada vez que usted ore al Señor, lea la palabra. Puede ser que el Señor te hable algo que no tiene nada que ver con lo que está llorando, pero la palabra de Dios dice que es viva y eficaz y siempre el Señor te va a hablar. Amén. El libro de Isaías capítulo 53 habla en el Antiguo Testamento, en un libro de los profetas mayores, uno de los profetas más importantes de la historia de Israel, el profeta Isaías, habla acerca de Jesucristo. Y sabe usted que este pasaje a los judíos no se lo enseñan. Este pasaje a los judíos no está permitido que ellos lo lean. Es más, hay muchos judíos que no conocen que la Biblia dice esto porque está prohibido para ellos, no lo dejan leerlo. Y el capítulo 53, verso 1 de Isaías dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Verso 2: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que no le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y que como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Verso 5: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Verso 8: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Verso 9: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole al padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Verso 12: por tanto, yo le daré con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Este es el capítulo completo del libro de Isaías, del capítulo 53 completo. Y mira que todo el pasaje no puede negar que habla acerca de Jesús.
Toda la escritura no puede negar que habla acerca de Jesús. Dice que Él fue herido por nuestro pecado, Él fue molido por nuestra transgresión. Dice que el castigo de nuestra paz estuvo sobre Él. Y este pasaje a mí me gusta mucho. ¿Sabe por qué está escrito? Más o menos 3000 años antes de que Jesús naciera. Caleta de años. Como 3000 años antes de que Jesús naciera, Isaías ya estaba hablando acerca de Él. Pero qué hermoso es como Isaías lo escribe. Porque cuando él recibe la revelación de la vida y de la muerte y la resurrección de Jesús, él no la nombra en futuro, sino que la nombra en pasado. Y eso me encanta. Él estaba escribiendo esto mucho tiempo antes de que Jesús siquiera apareciera en la tierra. Mucho tiempo antes siquiera de que María le dijeran: María, ciertamente concebirás. Y ella dijo: ¿cómo será esto? ¿Y cómo le voy a poner? Y le vas a poner Jesús y todo lo demás. Antes de que María le diera la primera contracción, mucho antes, Isaías ya estaba escribiendo qué es lo que iba a pasar. Pero esto es tremendo. ¿Sabe por qué? Porque dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, nuestro pecado, nuestra maldad. Dice: el castigo de nuestra paz estuvo sobre Él y por su llaga fuimos curados. Este púlpito me gusta porque tiene forma de cruz. Y cuando uno predica cosas así, le sirve porque parece una cruz. Entonces imagínese usted que el púlpito fuera la cruz. Tendríamos que crucificar a la Francisbela ahí para que no sirviera. A la Nati tendríamos que crucificarla aquí. Ok. Imagínate la cruz. Ok. Isaías está escribiendo acerca de Jesús más o menos por aquí. Porque Jesús todavía no nace. Ok. Él está antes de Jesús. Todavía no nace. Pero cuando él escribe, dice: ciertamente Él llevó nuestro pecado, Él llevó nuestra iniquidad, Él llevó nuestra enfermedad. Pon por favor el verso 4. Dice: ciertamente Él llevó lo que debíamos haber llevado nosotros. Todo lo malo y lo fome y lo horrible y lo problemático que hemos vivido en nuestra vida, dice Isaías que Jesús se lo llevó. ¿Está aquí o está durmiendo? Si está aquí, diga amén. Si está aquí, diga: conejo de Pascua. Faltó chocolate hoy día en la mañana, parece. ¿Sí? Faltó chocolate. Isaías, todavía Jesús no nacía y él está escribiendo antes. O sea, mire, cuando yo le digo a usted: mira, Jesús pagó por nuestro pecado, usted dice: oh sí. ¿Por qué? Porque eso ya fue. Cuando yo te digo a ti: ¿sabes qué? Jesús cargó tu enfermedad, tú dices: oh sí, amén, la cargó. Cuando yo te digo a ti: ¿sabes qué? Jesús abrió el camino hacia el Padre por su sacrificio, tú dices: sí, lo abrió, amén, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque si esta es la cruz, nosotros estamos a este lado de la cruz. Todo eso para nosotros ya pasó, ya muy entre comillas. Todo eso para nosotros ya es historia. Y ese es el problema de la iglesia. La iglesia entiende la muerte y resurrección de Jesús solamente como un hecho histórico. Isaías lo entendió como un hecho histérico. Y dijo: ciertamente Él se llevó todo lo que tenía que llevarme yo. A mí me corresponde estar a este lado de la cruz, pero este sacrificio yo no me lo pierdo, me paso para acá. Isaías actuó por fe, diciendo: yo voy a hacer que mi vida también entre en ese sacrificio, pasándose al otro lado de la cruz y diciendo: cabros, somos todos del mismo equipo. Jesús se llevó todo lo que tenía que cargar yo. Es imposible que usted y yo recibamos el sacrificio de Jesús si no es a través de la revelación del Espíritu Santo y si no es a través de fe. Isaías lo recibió a través de fe. El Señor le reveló a él cómo iba a ser la muerte de Jesús, y él, para recibirla, la recibió por fe. La cruz es recuerdo constante que siempre... Hermoso. ¿Fueron a la casa de paz esta semana o no? ¿Sí? Levante las manos a los que fueron a la casa de paz. Gracias. Pero levántela alto, así, para que su líder se sienta orgulloso. Bien. ¿Y el resto qué se quedó haciendo? Comprando huevitos.
Esta semana en Casa de Paz hablamos acerca de... Esta semana en Casa de Paz hablamos acerca de la resurrección de Jesús. Pero ¿sabes qué? También en esta semana en Casa de Paz hablamos acerca del intercambio de la cruz. Acerca del intercambio de la cruz. ¿Qué es el intercambio de la cruz? Es el instante exacto en que todo lo que teníamos que llevar nosotros fue Jesús el que lo cargó. La Biblia dice que todos nosotros pecamos y que la paga del pecado es lo que la Biblia dice, y Dios no puede ser burlado. Pero ¿sabes qué? Jesús pagó con muerte nuestra muerte. Jesús pagó con su muerte nuestra muerte. Por esa razón es que no podemos permitir que el diablo quiera matar algo en nosotros. Él no puede matar nuestra economía. Él no puede matar nuestra familia. Él no puede matar nuestros sueños. Él no puede matar nuestros anhelos. Él no puede matar nuestra vida espiritual. ¿Sabe por qué razón? Porque esa paga, esa muerte, Jesús ya la pagó por mí. Yo como hijo de Dios tengo derecho a vivir abundantemente, dice la Biblia. Y Él pagó con muerte lo que debía haber pagado yo, lo que debía haber pagado tú. Él lo pagó. Y no solamente eso, la cruz es un lugar de intercambio. Oh, me sonó opulento. Intercambio. El apóstol Carlos Cruchaga. Lo vivo crece. Bien. Intercambio. ¿Qué es el intercambio? Es trueque. A todos nosotros nos enseñaron el trueque en el colegio, ¿verdad? Trueque. ¿Qué es el trueque? Tú me das una cosa y yo te doy otra. Ambas tienen que tener cierto valor para que los dos salgamos ganando. ¿Sí? Trueque. Yo te doy esto, tú me das lo otro. ¿Vale? Cambiemos. Sin mano a mano, pasando y pasando. ¿Vale? ¿Usted se ha metido a esos grupos de cambio cosas en internet? ¿Sí? ¿Alguien ha cambiado de permuta? ¿Sí? Cambios El Bosque, cambios San Bernardo. Ya, levante la mano, pues si no me quiero sentir solo, levántela. ¿Sí? ¿Ha cambiado algo por internet? Yo he cambiado cosas por internet. ¿Y sabe qué? Uno primero hace todas las preguntas. Porque una cosa es comprar por internet, pero otra cosa muy distinta es cambiar por internet. No es lo mismo. Porque ya tú tenés que estar seguro que lo que te van a cambiar está al nivel de lo que tú estás entregando. Entonces uno hace todas las preguntas y pide, mándame fotos reales. Y uno pide, mándame un video de la cuestión funcionando, ¿verdad? Y cuando ya te das cuenta que está todo listo, entonces uno pesca la cosa que uno va a cambiar y la encacha. La limpia, la deja así pilolina, para que después cuando tú llegues a cambiarlo, la persona a la que tú se lo vas a cambiar no te mire con cara de... Entonces uno prepara para que se vea bonito, para que quede funcionando. Ahora, cuando uno quiere cambiar algo que está deficiente, al tiro ya lo dice. Cambio bicicleta sin ruedas. Para que el otro no tenga la expectativa de que tú le llegues con la bicicleta con ruedas. O sea, uno cuando va a cambiar algo, está siendo explícito en lo que va a cambiar y en lo que va a recibir. Cuando Jesús pagó por nosotros en la cruz, Él se llevó todo lo malo que nos correspondía llevar a nosotros. Jesús se llevó nuestra enfermedad, Jesús se llevó nuestro dolor, Jesús se llevó nuestra tristeza, Jesús se llevó nuestra maldición, Jesús se llevó la paga de nuestro pecado, Jesús se llevó la depresión, la amargura, la angustia, la osteoporosis, la miopía, se llevó el cáncer, Jesús se llevó el SIDA, Jesús se llevó el problema de la piel, Jesús se llevó la falta de comunicación familiar, Jesús se llevó el déficit atencional de los niños. Jesús se lo llevó. Pero a cambio, Él nos dijo, mira, en vista y considerando que tú me estás pasando todas estas cosas malas. A ver, imagínate, uno le pasa una bolsa a Jesús y Jesús abre el saco así y dice, a ver, calmado. Una cara de depresión, enfermedad de los huesos, problema económico, destrucción familiar. Oh, viene pasado cigarro este. Y revisaba en la bolsa todo lo que había. Y después de que termina de revisar la bolsa con todo lo que hay, nos mira y nos dice, mira, en vista y considerando que todo lo que tú me pasaste,
está en bien paupérrimas condiciones. Te ofrezco un cambalache. Los extranjeros digan conmigo cambalache. ¿Extranjero sabe lo que significa cambalache? Es un intercambio. Te ofrezco un cambalache. Te ofrezco un intercambio. Cuando yo era chico, jugábamos a los tazos. Jugábamos a las láminas, a dar vuelta a las láminas. Los tramposos se chupaban la mano. ¿Sí? Cuando era chico, jugábamos a las bolitas y esas cosas. Las niñas jugaban a las esquelas. Ni un brillo las esquelas. Tenían su álbum de fotos con esquelas y cosas así. Los hombres jugábamos a cosas de hombres, ¿verdad? Yo siempre digo lo mismo. Si a mí el Señor no me hubiera aparecido al camino, yo hubiera sido narcotraficante. Se lo prometo. Tengo un talento para el narcotráfico. En serio. Nunca moví droga de ningún tipo, pero yo traficaba bolitas. Porque yo era malo para jugar a las bolitas. No sabía jugar a las bolitas. Y tenía otros amigos que eran muy buenos jugando bolitas, pero yo no sabía jugar bolitas. Entonces, como yo no sabía jugar bolitas, le pedí a mi tata que me comprara bolitas en el Persa. Entonces me compraba una bolsa de bolitas. Y como yo no era malo jugando, no jugaba, por lo tanto no perdía bolitas. Y después pedía que me compraran más. Hasta que me hice mi buen arsenal de bolitas. Y como yo era malo jugando, había cabros jugando y de repente uno perdía todas sus bolitas. Y yo llegaba a donde él y le decía, yo tengo bolitas. Juégame las bolitas mías. Y si tú ganáis 3 bolitas, 2 son para mí y 1 es para ti. Trato hecho. Trato hecho. Ahí yo ya lo tenía del cuello ya. Jugábamos bolitas. Entonces, como los cabros eran buenos, yo iba ganando de a 2 bolitas y él se quedaba con 1. Multipliqué por 3 veces mi capital de bolitas. El problema estuvo en que en algún momento el jugador se hizo su arsenal de bolitas y ya no me iba a necesitar. Entonces lo maté. No. Yo sabiendo eso, empecé a cambiar mis bolitas por bolitas de leche. Porque las bolitas de leche eran más bacanes que las bolitas normales. El problema es que la relación de bolitas de leche era de 3-1. O sea, yo tenía que dar 3 bolitas normales y me daban 1 bolita de leche. Entonces necesitaba, para tener harta bolita de leche, necesitaba tener muchas bolitas. Por lo tanto me conseguí otro jugador. Y lo hacía jugar entre ellos porque al final yo iba a ganar igual. Todas las bolitas que estaban jugando eran mías. Me quedé con todas las bolitas y empecé a cambiar bolitas de leche. Llegó un determinado momento en que yo ya no jugaba, no ganaba ni perdía, pero era el único que tenía un tarro entero de bolitas de leche. Entonces después iba a los cabros y les decía, tengo bolitas de leche. Oh, ¿a cuánto? Yo había pagado 3 por 1 las bolitas de leche. Entonces yo le pedía, dame 4 bolitas normales y yo te doy 1 de leche. ¿Trato hecho? Trato hecho. Y así sucesivamente, después lo fui cambiando por ojitos de gato, por bolitas de metal, por bolones, y todo tenía su precio. Entonces yo nunca jugué bolitas, pero tenía sí un tarro de bolitas. Ahora transfiéralo a cocaína, marihuana, pasta base, neopren, lo que sea. Dios santo, un talento desperdiciado. Con 8 o 9 años, algo así. ¿Por qué le hago esta ilustración tan graciosa? Para que usted vea que cuando uno cambia algo, tenéis que sentir que estáis ganando. O sea, te tiene que dar cierta ganancia. Dime tú, ¿qué ganancia tuvo Jesús con que nosotros le pasáramos todas esas cosas? Ninguna. Él no ganó nada. Y a cambio nos dijo, ya mira, vamos a hacer un trato. Te propongo un trato, Luchito, María, Pepe, José, no sé, ponle tu nombre. Te propongo un trato. No como los tratos del pastor Marce que tienen a la gente esclavizada jugando bolita en una mafia de la bolita en el pasaje. No, te ofrezco un trato bueno. Pásame todo lo que tú tenís. Todo eso malo que tú tenís, pásamelo. Y yo te voy a devolver amor, te voy a devolver paz, te voy a devolver. Mira, estás enfermo, pásame tu enfermedad y yo te devuelvo sanidad.
Mira, ¿tenéis problema en tu familia? Pásamelo y yo te devuelvo una familia restaurada. Mira, ¿tenéis problemas psicológicos, emocionales? Pásamelo, yo te voy a devolver que no estés estresado, que no estés ansioso y que ya no tengáis que tomar pastillas. Mira, ¿qué te pasa? ¿Tenéis problemas en la rodilla? Pásame la rodilla y yo te voy a pasar unas rodillas nuevas. ¿Qué te parece? Ese es el intercambio que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Por eso es que lo celebramos, porque cuando tenía todas las de perder, aún así quiso hacer negocios con nosotros. Finalmente lo único que salimos ganando fuimos nosotros, porque nos despojamos de todo lo malo y Jesús nos entregó todas sus bendiciones en la cruz. Por eso es que el profeta, no me acuerdo cuánto, decía, el cristiano no puede estar enojado. ¿Cómo se llama? Giovanni decía, el cristiano no puede estar enojado. Y después lo repetía, decía, porque el cristiano no puede estar enojado. Y así sucesivamente. Y uno se imaginaba que el que decía enojado era un negro grande, así, musculoso. Se imagina hubiera sido así chico, patas cortas, flacuchento. Enojado, parece muy gracioso. Pero bien, el cristiano no puede estar enojado. ¿Por qué? Porque es ilegal que usted y yo andemos en depresión, en amargura, con la pata a la rastra y la cara de 2 metros, cuando Él se llevó toda nuestra aflicción. Había una canción vieja que a mí siempre me gustó. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí. Buena la canción. Porque le estamos diciendo a Dios, yo te voy a pasar todo lo malo que tengo y te lo voy a cambiar por todo lo bueno que tú tienes. Y ¿sabes qué es lo mejor de todo? Que esa iniciativa no fue nuestra. Esa iniciativa fue del Señor. ¿Qué es lo que te está atormentando en este día? ¿Qué es lo que está pasando mal en tu vida en este día? Hoy Jesús te lo quiere cambiar por una vida plena. Eso fue lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Además, nos abrió camino al Padre. No teníamos acceso a la presencia de Dios si no fuera a través de Jesús. No tuviéramos acceso a la presencia de Dios si no fuera a través de Jesús. Y este es otro de los errores que la iglesia comete. La iglesia piensa que tiene acceso a la presencia de Dios a través de Jesús solo por medio de la muerte. Déjame hacerte una consultación. ¿Qué necesita usted para llegar al cielo? Una escalera larga y otra cortita. ¿Sí o no, Ricardo? ¿Qué necesita usted para llegar al cielo? Una escalera larga y otra cortita. Ahí usted elige cuál pone arriba, cuál pone abajo. Si usted quiere llegar al cielo rápidamente, yo le recomiendo que ponga la escalera cortita abajo y la escalera larga arriba. Y que ninguno se la firme. ¿O acaso usted creía que la escalera cortita era para alcanzar las nubes? No, si era para sacarse el costalazo y llegar al cielo. Para llegar al cielo lo único que necesitamos es morirnos, ¿cierto? En otras palabras, el acceso a la eternidad es a través de la muerte. ¿Sí o no? O alguno de nosotros así puede irse a saludar a Pedro ahí arriba, así decirle, bueno Pedro, ¿cómo está el agua? ¿Está el agua? Sin morir, no podemos. El único acceso al cielo es a través de la muerte. Pero Jesús ya murió. Y como Él ya murió, usted y yo no necesitamos estirar la pata. No necesitamos dejar de pulsar. No necesitamos dejar de respirar para experimentar lo que se siente estar en el cielo a través de la presencia de Dios. Pero, sin embargo, para experimentar todavía más la manifestación de la presencia de Dios en nuestra vida, tenemos que hacer morir esas cosas que nos alejan de la presencia de Dios. Finalmente, lo único, dice la Biblia, ¿quién nos separará del amor de Dios? No hay nada que pueda separarnos de su amor, pero hay cosas que pueden separarnos de su presencia. Lo único que nos puede separar de la presencia de Dios somos nosotros mismos.
Somos nosotros mismos. Nosotros mismos nos separamos de la presencia de Dios. Pero Él, su voluntad y su plan es que estemos cerca de Jesús. La cruz es una manifestación visible del amor de Jesús hacia nosotros. La cruz es la manifestación visible del amor de Jesús y el amor de Dios hacia nosotros. Pregúntele usted a mi hijo Rafael de 5 años qué es lo que dice Romanos capítulo 5 versículo 8. Y él lo va a mirar y le va a decir: en esto conocimos el amor de Dios, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Porque no dice Romanos 5:8, dice Romanos 5:8. Romanos 5:8. Cuando me preguntó si es que yo le podía enseñar algo de la Biblia, fue lo primero que le enseñé. Y se lo aprendió de memoria. Porque yo quiero que desde niño él sepa que no hay nada que lo pueda separar del amor de Dios. Porque la Biblia dice que aunque seamos tremendos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esa es una expresión del amor de Dios. Este fin de semana el énfasis no puede estar en los huevitos, en el conejo y en salir a buscar cosas al patio. Es lindo, sí, es lindo. Lo hacemos, claro que lo hacemos, porque me gusta esconder las cosas lejos para que los niños se sientan desesperados porque no encuentran nada. Además que mi hijo, igual de despistado que yo, nunca encuentra nada. Entonces yo más escondido se lo escondo. El problema es que después a mí se me olvida dónde lo escondí. Entonces es grave el problema, es grave. Sí es importante hacerlo y es lindo hacerlo, sí, pero el énfasis de esta fecha está en el amor con el cual Cristo nos amó, en que siendo pecadores inmerecedores de su amor y su sacrificio, Él se entregó para que nosotros tuviéramos acceso a la presencia de Dios. Dale un aplauso a Jesús, dale un aplauso fuerte a Jesús, porque Él es digno de que lo adoremos. El libro de Hebreos capítulo 12, verso 2. Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él menospreció el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Este pasaje es una secuencia lineal del proceso de Jesús. Es una secuencia lineal del proceso de Jesús. Una cosa lleva a la otra. Dice, puesto los ojos en Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol? Dice, miremos a Jesús, el cual por el gozo puesto delante de él menospreció el ¿qué? ¿Está leyendo, no? Menospreció él. Eso es para que usted vea que se distrajo con la gente subiéndose al altar, ¿viste? Tiene la palabra ahí puesta en la pantalla. Y menospreció él. ¿Cuánto era? Diga conmigo, oprobio. Dígalo fuerte, oprobio. ¿Sabe lo que significa oprobio? Vituperio. Vituperio. Cuidado de los chilenos. Vituperio no significa una papa frita con bebida, con juguito, una cosita para picar. Eso no significa vituperio. Vituperio significa una profunda humillación. Eso significa vituperio. Es un sinónimo de vilipendio. Pasapalabra. Vituperio, vilipendio, profunda humillación. Entonces cuando usted vaya a jugar a pasapalabra y Julián le pregunte con V, profunda humillación, vituperio o vilipendio, le sirven las dos. Vituperio significa profunda humillación, terrible humillación. Eso significa oprobio, humillación profunda, terrible, ser humillado. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Alguna vez usted se ha sentido humillado? Sí. ¿Cuál más, cuál menos? Nos hemos sentido humillados. Pero a ninguno de nosotros lo colgaron pilucho en un palo arriba de un cerro. A ninguno de nosotros pusieron un palo arriba del cerro así, lo colgaron desnudo ahí y le pusieron un letrero en la cabeza que decía, este es Joselito. Ruth tanto. Su mamá se llama esto y su esposo se llama esto, y su esposa y su hijo se llama tanto y sus nietos son este y este y viven en tal parte.
A ninguno de nosotros nos hicieron eso. Entonces usted multiplique esa humillación que puede haber usted sentido en algún momento de su vida al nivel de que lo hubieran colgado desnudo en un palo hasta que se muriera colgado. O sea, eso es una profunda humillación. Uno como chileno tiene, y como latino en realidad, tiene un lenguaje bien especial. Y uno dice cosas como, yo no le doy eso a nadie. ¿Sí o no? No, yo no le doy eso a nadie. O sea, uno de repente se ha sentido tan humillado y dice, no, eso yo no se lo doy a nadie. ¿Cierto? No, esa no se la doy a nadie porque es una humillación, pero terrible. Bueno, la humillación que Jesús sufrió fue muchísimo, muchísimo peor. Fue un tremendo vituperio, un oprobio. Y Jesús dice que Él menospreció el oprobio. Menospreciar significa darle menos valor o menos importancia a algo. Entonces, ¿qué llevó a Jesús a darle menos valor y menos importancia a la profunda humillación que iba a vivir? ¿Está leyendo conmigo? ¿Qué llevó a Jesús? ¿Qué fue lo que motivó a Jesús a darle menos valor, menos importancia a la profunda humillación que iba a vivir? Dice ahí, por el gozo puesto delante de él. O sea, Jesús estaba aquí, paraba aquí. Aquí estaba el oprobio, la cruz, la humillación profunda. Pero delante de Jesús había algo. Y Jesús miró la cruz. Lo iban a colgar en un palo, desnudo, hasta morirse, en un cerro en medio de la ciudad. Lo iban a latigar, le iban a poner clavos en las manos, en los pies, le iban a poner una corona, lo iban a escupir, le iban a pegar. Y él vio todo eso aquí, pero por alguna razón dijo, no es tan grave. Lo menospreció. Le dio menos valor, dijo, no, si no es tan terrible. No, si no es tan, ya, así, un ratito nomás arriba el palo, ¿qué va a ser ahí colgado ya? Ratito. ¿Qué fue lo que motivó a Jesús a darle menos importancia a esto? Lo que vio más para allá. Y más para allá estaba yo. Más para allá estaba y tú. Al otro lado de la cruz, él dijo, ¿es el Daniel Garrido? Entonces vale la pena colgarme en el palo si no es tan grave. Ese de allá, el Marce Cruchaga, entonces vale la pena colgarme en el palo que tiene. Él te vio a ti antes de mirar la cruz. Él se enfocó en que tú y yo estábamos al otro lado. Por eso no le dio valor a esto. Le dio más valor a lo que estaba después de la cruz. Lo menospreció. Dijo, no me importa, no es tan importante. Más importante es que yo lo encuentre a él. Más importante es que yo la encuentre a ella. Más importante es que yo le ayude a él a hacer el cambio. Y dice, y se sentó a la diestra de Dios. O sea, después de sufrir esa profunda humillación, la cual menospreció producto de nosotros, Dios lo sentó a su lado. Eso es a través de la resurrección. Diga conmigo, resurrección. La resurrección es la continuación de la vida de Cristo en Él ahora, pero a través de nosotros. La resurrección es la continuación de la vida de Cristo en Él ahora. Y levante su mano y diga, a través de mí. Dígalo fuerte, a través de mí. Jesús expresa su resurrección a través de su iglesia. Somos nosotros los que demostramos que Jesús sigue vivo y su sacrificio sigue vigente. Por eso predicamos, por eso vamos al cementerio, al hospital, a la calle a evangelizar. Por eso el enfermo que entra aquí tiene que irse sano, porque tenemos que demostrar que Él está vivo a través de nosotros.
La resurrección es la continuación de la vida de Cristo a través de nosotros. En otras palabras, es como correr posta. Es una continuación donde cada uno tiene que hacer su parte para que el equipo termine la carrera. Jesús corrió su parte y se la pasó a los apóstoles. Dijo: ya cabrón, denle ustedes. Y los apóstoles agarraron y dijeron: vamos. Y corrieron para allá. Y llegaron a los nuevos apóstoles del Nuevo Testamento y le dijeron: cabrón, tomen, aquí tienen, ahora vayan ustedes. Salieron Felipe con Esteban para allá, vamos. Y después llegaron a las iglesias, le dijeron: iglesias, tomen, aquí tienen, sigan ustedes para allá. Y así sucesivamente, hasta el día en que tú dijiste: Señor, yo te abro mi corazón y ven a vivir dentro de mí. En ese momento Jesús te entregó la posta de su vida y te dijo: todo lo que yo hice, tú también lo puedes hacer, y todavía más vas a hacer por mí. La resurrección es la continuación de la vida de Cristo a través de mí. ¿Está aquí? ¿Qué es resucitar? Resucitar es volver a la vida. Volver a la vida. Yo nunca he visto un muerto resucitar. Nunca. Pero ya me he topado con 2 muertos, de los cuales por uno no me dejaron acercarme en la calle, y el otro tuve la honra de acompañar a mi discípula Teresa en la muerte de su mamá. Llegué 5 minutos después de ella a Rancagua, y ahí estaba su mamita muerta en el living de la casa. Yo la miré, y usted cree que iba a permitirme no creer que el Señor la podía levantar. Si yo les enseño, tengan fe. Si yo les enseño, crean. Si yo les enseño, Dios tiene el poder. Si yo les enseño, no hay imposible para Él. ¿Tú crees que iba a tener la doble moral de estar ahí y decirle: pucha, lo siento, es la voluntad del Señor? Me acerqué ahí al cuerpo, le puse la mano en la cabeza y le ordené que resucitara hasta que me cansé, porque creo en la resurrección. Creo. ¿Resucitó? No. ¿Me dio pena? Sí. Caleta. Pero si el día de mañana me topara encontrarme con otro, ten por seguro que haría lo mismo, porque creo en la resurrección. Resucitar es volver a la vida. Hoy en la mañana le estábamos explicando a Rafita por qué veníamos a la iglesia, y le dijimos: hijo, hoy día celebramos la resurrección de Jesús. Y él dijo: ¿qué es eso? ¿Qué significa resurrección? Y yo le dije, o sea, su mamá le dijo: resucitar es cuando alguien que estaba muerto vuelve a vivir. Y me dijo: o sea que la abuelita del Tommy puede volver a vivir. Y Jesús dijo: el que no fuera como niño no se merece entrar al reino. Porque a ese cabro chico le explicamos lo que era la resurrección, y ahora él sabe que el que se muere puede volver a vivir. No necesita saber más, no necesita que orar, no necesita saber dónde ponerle la mano, si gritar, si orar en lengua. Lo único que él sabe es que resucitar significa que el que estaba muerto puede volver a vivir. Yo lo creo, y mi hijo también. Por eso la Biblia dice: enséñale esto a tus hijos y a tus nietos, y nunca jamás quites esta enseñanza de tu generación, porque volver a la resurrección de Jesús es que su vida sigue viva a través de mí. Él no necesita saber más. Lo único que necesita saber es que resucitar significa volver a vivir. Para él es suficiente. Se acabó. Ahora, en Haití hay documentales. Usted los puede buscar en YouTube. Documentales donde muestran que hay chamanes, brujos, vudús que resucitan a los muertos, y los muertos vuelven a la vida. ¿Cómo lo hacen? Invocan una serie de espíritus malignos que entran al cuerpo de esa persona
y hacen reaccionar el cuerpo, pero la persona ya no está dentro de ese cuerpo. Ya no es el mismo. Él ya no está ahí. Está su cuerpo, funciona su cuerpo, pero él ya no está en ese cuerpo. No se puede resucitar. Óyeme lo que te voy a decir y pon atención. No se puede resucitar en otro alguien. No se puede resucitar en otro alguien. Tienes que resucitar en quien tú eras antes. Imagínate, te da un ataque cardíaco, no sé, un paro respiratorio, algo, y te mueres. Y vamos y oramos por ti para que el Señor te resucite. Y resucitas. Pero resulta que después de que resucitaste eres otra persona. No eres tú mismo. Sería raro, ¿verdad? Porque no se puede volver a resucitar, no se puede volver a vivir, no se puede resucitar en otro alguien. Volver a la vida significa que el que estuvo vivo, murió, ese mismo vuelve a vivir. El mismo. Por eso Pablo decía: yo ya no vivo más, ahora Cristo vive en mí. Porque si Él resucitó, su vida está viviéndose a través de mí. Por eso resucitar significa que su vida continúa a través de nosotros. Es necesario que tú y yo perfeccionemos la vida de Cristo en nosotros para demostrar su resurrección. Segunda cosa que significa resucitar: levantar de nuevo. Levantar de nuevo significa resucitar, levantar otra vez. Todo lo que el diablo ha robado de tu vida y ha matado de tu vida, en un día como hoy puede volver a levantarse. ¿Qué es lo que el diablo ha matado en ti? ¿Qué es lo que el diablo ha matado en tu familia? ¿Qué es lo que el diablo ha matado dentro de tu corazón? Este es el día que Jesús resucitó para que eso que Él mató vuelva a levantarse. Y número 3, resucitar significa, no mentira, eran 2 nomás. Primera de Corintios 15, 3. Ahí estaba el 3. Primera de Corintios 15, 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Verso 8. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Este es un pasaje muy mal interpretado por la iglesia de hoy. Porque como Pablo dice que a él el Señor le apareció como último de los apóstoles, hay gente que dice que después de Pablo ya no pueden haber más apóstoles. ¿Está aquí? Me voy a salir un poco del tema solo para hacer este pequeño paréntesis y dejarle claro tal vez al que pueda tener esa duda. Pablo dice: me apareció a mí de los últimos. Y la iglesia dice: entonces como él era el último, ya no pueden haber más. Supongamos que yo tengo un teléfono y yo con mi teléfono llamo a la Basti. Hola Basti, ¿cómo estás? Sí, bien. Llamo a Luis. Hola Lucho, ¿cómo estás? Bien, acabo de hablar con la Basti, sí, que bueno. Llamo al Pastor Luis. Pastor Luis, ¿cómo estás? Dios te bendiga, ¿cómo andas? Bien, sí, muy bien. Llamo a la Vivi. Hola Vivi, ¿cómo estás? Sí, todo bien. Llamo a la Ani. Hola Ani, ¿cómo estás? Sí, bien. Perfecto, qué bueno. Mira, te estoy llamando a ti de los últimos porque ya hablé con todos los demás. ¿Listo? Sí, chao, chao, listo, se acabó. Significa entonces que yo nunca jamás puedo volver a usar mi teléfono para llamar a alguien porque al último que llamé fue a Lani. A ti te llamé de los últimos, Ani. Nunca más voy a llamar a nadie. Voy a volver a llamar al que yo quiera porque el teléfono es mío. ¿Sí o no? Y si el Ani dice: a mí me llamó último,
no quiere decir que después de él no haya otro. Él no puede decir, yo soy el último, porque después yo llamo a quien yo quiero. Por esa razón, hermanos, creemos que Jesucristo sigue llamando hombres y mujeres al ministerio, porque respetamos a los apóstoles, respetamos su obra, y Pablo fue al último a que Jesucristo llamó en esa oportunidad. Pero el Señor todavía tiene el teléfono en su mano y sigue llamando al que Él quiera. Se acabó. Pero lo importante de ese pasaje no es el teléfono. Lo importante de ese pasaje es qué fue lo que Jesús hizo después de resucitar. Vimos en una hermosa obra que pelearon los demonios, se agarraron a patas con los ángeles. El ángel lo apuñaló, ¿se fijaron? Era entero bélico el ángel. ¡Fua! Le metió y por la espalda y lo repasó en el piso así. Señor, ¡fua! Lo sacó chorizo. Después Jesús agarró la muerte de la oreja, por loco. ¿Se fijaron en ese detalle? De la oreja la agarró. ¡Ya! Pero ¿qué fue lo que Jesús hizo después de resucitar? Verso, no me acuerdo, parece que es el 5. Sí, verso 5. ¿Y qué hizo? Apareció. ¿Qué hizo? Apareció a Cefas, después a los 12. Luego dice, y le apareció a muchos hermanos al mismo tiempo, a los cuales viven hasta hoy y otros ya duermen. Y después le apareció a los apóstoles de por allá, y después se me apareció a mí. Finalmente, ¿qué fue lo que Jesús hizo después de resucitar? Jesús apareció. Que Jesús aparezca fue una consecuencia de su resurrección. Jesús resucitó y por cuanto resucitó, apareció. Jesús resucitó y por cuanto resucitó, apareció. ¿Qué es que algo aparezca? Es que algo no había y de pronto aparece. ¿Sí? No estaba y de pronto aparece. No estaba y de pronto aparece. El hecho de que Jesús haya resucitado significa para ti y para mí que en todas esas áreas en donde no hemos visto la manifestación de su presencia, este es el día que Él hizo para aparecer allí. No hay ningún lugar en donde Jesús no aparezca cuando resucita. La consecuencia de su resurrección, no me haga decirlo de nuevo, es difícil, es que Él apareció. Jesús quiere aparecerse. Marcos 16:9 dice así. Marcos 16:9. Habiendo pues resucitado, Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Ese pasaje es pulento, muy bueno. Fíjate, dice, habiendo resucitado en la mañana, el primer día de la semana, se le apareció a Pedro, al que predicó a 5,000 de una. Se le apareció al que se recostaba sobre su pecho, Juanito, qué lindo, el único que estuvo al lado de él hasta el momento de su muerte en la cruz. Se le apareció a todos los principales de la iglesia y a los gobernadores para decirle, ¿viste que resucité? Lo primero que Jesús hizo, yo me imagino a Jesús saliendo de la tumba así, abriendo los ojos, resucitando, moviendo la piedra, saliendo, mirando así para afuera, decir, oh, voy a ir a visitar a la María. ¿Te cachai el nivel de importancia que tenía esa persona para Jesús? Que lo primero que hizo después de resucitar fue aparecérsele a ella. ¿Y qué había hecho Jesús con María Magdalena? Dice, le había sacado 7 demonios. Muchas personas creen que no están preparadas para que Jesús aparezca en su vida. Muchas personas creen que han hecho muchas cosas malas y no son dignas de que Jesús le aparezca en su vida. Muchas personas creen que si tienen problemas en algún área de su vida, no se merecen que el Señor aparezca ahí hasta que ellos lo logren resolver.
tremendamente equivocados que estamos, porque a la primera persona que a Jesús se le apareció era una mujer de que estaba tremendamente endemoniada. Pero un día Jesús apareció primero en su vida para hacerla libre, y después de resucitado dijo: yo voy a ir a verla a ella, porque no hay demonio del infierno que pueda detener lo que yo hice en María. La voy a ir a ver, voy a aparecerme en su vida. Este es el día que Jesús hizo para aparecer en tu vida. Marcos 16:12 dice: después apareció en otra forma 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. ¿Te das cuenta que Jesús aparece? Primera de Juan 3:5: sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. ¿Para qué Jesús apareció? Para quitar nuestros pecados. Este día de resurrección es el día en que Jesús aparece para quitar los pecados. Para quitar los pecados. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Se lo decía a usted que vino hoy día por primera vez: no hay nada que el diablo haya hecho en tu vida que pueda permanecer allí un día de resurrección. No hay nada, porque Jesús apareció este día delante tuyo en una iglesia para decirte: todo lo que el diablo ha hecho para destruirte, hoy mismo yo voy a sacarlo de tu corazón, voy a sacarlo de tu vida, voy a sacarlo de tu familia. Jesús aparece para hacer algo en nuestro favor. Hechos 1:3 dice: a quienes también, después de haber aparecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Hablándoles acerca de qué? Como dice el apóstol: ustedes no me ayudan acá, a ver por acá. Ustedes no me ayudan aquí. Apareció para hablarles sobre el reino de Dios. En otras palabras, la puerta de entrada al reino de Dios se llama resurrección. La puerta de entrada al reino de Dios se llama resurrección. Porque Él pudiera haberle hablado de tantas cosas, pero cuando resucita, va y les habla del reino de Dios. La única forma que tenemos para entrar a todos los beneficios del reino que aprendimos hace un par de semanas atrás con el apóstol es a través de la resurrección de Jesús. Jesús resucitó para que tú y yo entremos al reino de Dios. Hay algo muy importante que debemos aprender hoy día acerca de la resurrección, y con esto voy a concluir. No es mentira, es verdad. Es muy importante que debemos aprender acerca de la resurrección. Debemos, como hijos de Dios, hacer una transición entre vivir por la cruz y comenzar a vivir por la resurrección. Como hijos de Dios, vivimos a través de la cruz. Vivimos por la gracia, vivimos por la fe, vivimos por la salvación, vivimos por la misericordia de Dios, vivimos a través de la cruz. El sacrificio de Jesús en la cruz es lo que nos hace desarrollar nuestra vida como hijos de Dios. Yo pienso, y yo lo pienso, usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo, problema suyo, problema mío, da lo mismo. Pero yo pienso que el símbolo del cristianismo no debiese ser la cruz. Yo pienso que el símbolo del cristianismo debiese ser la piedra movida. Porque Jesús ya no está en el palo. Jesús movió la piedra, salió de la tumba para que vivamos no solo por la cruz, sino para que vivamos por la tumba vacía. La tumba está vacía, Jesús está vivo, y tú y yo podemos vivir esa vida a través de la resurrección. Yo pienso que el símbolo del cristianismo debiese ser la tumba, para recordarle al cochino ese
que Jesús resucitó. En la punta de toda la iglesia cristiana no debiera haber una cruz, debiera haber así una mansa piedra para decirle: mira, Jesús está vivo, Él ha resucitado. Debemos hacer una transición entonces entre vivir por la cruz y vivir por la resurrección. La cruz, óigame bien lo que voy a decir. La cruz fue una consecuencia natural de la vida de Cristo. La cruz fue una consecuencia natural de la vida de Cristo. Jesús murió naturalmente en la cruz. Murió su cuerpo, se murió. Cualquier persona a la que la cuelgan en un palo y la dejan desangrarse se muere. Por eso el apóstol enseña que Jesús no murió en la cruz, sino que murió en el jardín, que fue donde entregó su voluntad. Pero incluso eso tiene que ver con Jesús. Fue Jesús el que determinó morir. Jesucristo dice en el libro de Juan: yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Porque finalmente fue Él el que voluntariamente se ofreció y murió. La cruz es una consecuencia natural de la vida de Cristo. Pero la resurrección de Jesús es una intervención sobrenatural del Padre, que le dice: yo te voy a sacar de la muerte para validarte. Yo te voy a sacar de la muerte y te voy a levantar y te voy a dar un nombre por encima de todos los otros nombres. Moriste, sí. Tu cuerpo físico murió, sí. Fue una consecuencia natural, sí. Pero la resurrección es un acto sobrenatural de Dios. Por eso debemos pasar de la cruz a la resurrección, para ya no querer vivir por nuestros propios méritos, sino que entrar en el poder de la resurrección significa: Señor, hay cosas que yo no puedo hacer por mí mismo, necesito que tú las hagas en mí, y tú las levantes y tú las hagas vivir. El libro de Efesios capítulo 4 verso 8. Efesios 4:8 dice: por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. En otras palabras, subiendo a lo alto, Jesús metió preso a la cárcel. No metió un preso a la cárcel, sino que la cárcel, que es el lugar de cautividad, Jesús la metió presa. Ayúdenme ustedes dos, el Ale y el que está atrás. En otras palabras, pónganse más allá. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? La cautividad, saluda cautividad, necesita de algo para hacer cautividad. ¿Qué es lo que necesita? Necesita tener a algo cautivo. ¿Sí? ¿Lo está entendiendo? Para que la cautividad sea cautividad, necesita tener cautivo algo. ¿Sí? Lo necesita. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Jesús, después de resucitar, dice que subió a lo alto, miró a la cautividad y le dijo: señora cautividad, usted que tiene esto cautivo, a partir de ahora queda arrestada en nombre de la ley. A partir de ahora, señora cautividad, usted queda bajo arresto. Tírese al suelo porque está bajo arresto. Ponga la mano en la espalda porque está bajo arresto. Tiene derecho a permanecer callado. Todo lo que diga puede ser usado en su contra, porque ahora cautividad, Jesús te metió preso. ¿Qué te tiene cautivo? ¿Te tiene cautivo la enfermedad? Jesús la metió presa. ¿Qué te tiene cautivo? La depresión. Jesús la metió presa. ¿Qué te tiene cautivo? La pobreza. Jesús la metió presa. Y un preso tiene que quedarse viola. Un preso no puede hablar. Y aquello que tenía cautivo ahora ha sido libre. ¿Qué te tiene cautivo?
¿Qué te tiene cautivo? No hay cautividad. Jesús llevó cautiva la cautividad. Él llevó cautiva la cautividad. La llevó detenida. Eso fue lo que Jesús hizo. No hay nada que pueda mantenerte encarcelado en el día de la resurrección. No hay depresión que pueda tenerte cautivo. No hay esterilidad que pueda tenerte cautiva, mujer. No hay pobreza que pueda tenerte cautivo. No hay enfermedad que pueda tenerte cautivo. Porque aquello que te mantenía en cautiverio, Jesús lo venció y lo metió bajo arresto. Dale un fuerte aplauso a Jesús, porque Él nos hizo libres. Jesús probó algunas cosas con su resurrección. Ponme el Salmo 2, verso 7. Hay algunas cosas que Jesús probó con su resurrección. 3 puntos. Jesús probó la validación del Padre. Dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, y yo te engendré hoy. Ese mismo pasaje de Salmos aparece en Hechos capítulo 13. Hechos 13, 32. Hechos 13, 32 dice así: y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Verso 33. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Fíjate la validación del Padre sobre la resurrección de Jesús. Fíjate la resurrección del Padre, o sea, la validación del Padre sobre la resurrección de Cristo. Cuando Jesús resucitó, demostró que Él está validado por el Padre. ¿Sabe por qué? Porque a Jesús lo mataron injustamente. A Jesús lo mataron injustamente. A Jesús lo mataron por cargos falsos. A Jesús lo mataron con mentiras. Y a Jesús lo mataron con falso testimonio. Lo mataron de forma injusta. Pero cuando resucita, tiene la validación del Padre. Cuando Él resucitó, demostró que Él era quien había dicho que era. Él demostró que Él podía hacer lo que había dicho que podía hacer. Él demostró que estaba validado por el Padre. El pasaje de Salmos dice que el Señor lo engendró. ¿Qué significa engendrar? Engendrar significa sacar de adentro. Significa sacar de adentro. Cuando Jesús resucitó, Él demostró que Él viene desde dentro del Padre, que Él viene desde adentro del Padre, que Él viene desde adentro del Padre. ¿Y qué es resucitar? Resucitar es continuar la vida de Jesús en nosotros. Y si Jesús viene de dentro del Padre, y a través de la resurrección tú y yo continuamos la vida de Jesús, significa que tú y yo también hemos sido engendrados por Él. También venimos de dentro de Él. También tenemos esa validación del Padre a través de la resurrección de Cristo. Por eso es necesario que la iglesia haga la transición entre la cruz y la resurrección, porque en la resurrección es la que valida que ha sido engendrado por Dios. Jesús demostró su identidad a través de la resurrección. Jesús probó todo lo que dijo a través de su resurrección. Él dijo que iba a morir y que iba a resucitar. Jesús murió cumpliendo lo que había dicho. Y Jesús fue resucitado de entre los muertos, cumpliendo lo que había dicho. Si Jesús murió, dijo que se iba a morir y se murió, bien. Jesús dijo que se iba a resucitar y resucitó, bien. Jesús dijo que ibas a ser sano. Jesús dijo que ibas a ser libre. Jesús dijo que ibas a ser lleno. Jesús dijo que ibas a ser rico. Jesús dijo que ibas a ser feliz. Jesús dijo que iba a restaurar tu familia. Jesús dijo que te iba a dar una nueva oportunidad, y lo va a hacer, porque lo que Él dijo, Él lo hará en la resurrección. Jesús lo dijo.
dijo: voy a resucitar, y resucitó. Jesús te dijo que te iba a sanar y te va a sanar. Créelo. Jesús dijo que iba a restaurar tu familia y la va a restaurar. Jesús dijo que te iba a dar por abundancia todas las cosas y te las va a dar. Y óyeme, Jesús dijo que tú ibas a hacer mayores cosas que las que Él hizo, y las vas a hacer. Hay poca gente que lo cree aquí. Jesús lo dijo, y si lo dijo, así va a ser. Hechos 4:33. Hechos 4:33 dice así: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Y con gran poder los apóstoles daban ¿qué? Testimonio de la resurrección de Jesús. Que tú des testimonio de lo que Dios ha hecho en ti es una manifestación del poder de Dios. Repito, que des testimonio de lo que Dios ha hecho en ti es una manifestación del poder de Dios. Es por eso que el apóstol es majadero cuando dice: si usted tiene un testimonio, acérquese al anciano Basti, acérquese al anciano Basti, acérquese al anciano Basti. Porque eso es una evidencia del poder de Dios operando en ti. Y usted ora y le dice al Señor: Señor, yo quiero manifestar tu poder, porque quiero ser un hombre poderoso y manifestar en tu poder en mi vida, reverende. Y cuando Dios hace algo en su vida, no cuenta el testimonio, siendo que el testimonio es una manifestación de poder. Y es una manifestación del poder de la resurrección. Porque si Jesús no hubiera resucitado, nada de lo que hace en tu vida fuera posible. Lo que pasa en cada uno de nosotros, la sanidad, la restauración, la provisión, es una evidencia de que Jesús está vivo, que Él ha resucitado. Cada vez que usted cuenta su testimonio, tú le estás diciendo al diablo: diablo, Jesús ha resucitado en mí. Él ha resucitado en mí. Por eso es importante contar su testimonio. Número 2, la resurrección de Jesús prueba que la muerte no es eterna. Primera de Corintios 15:55. Primera de Corintios 15:55. Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Qué es lo que prueba la resurrección de Jesús? Prueba que hemos estado equivocados toda nuestra vida. Porque decimos: todo tiene solución, Davis, menos la muerte. Todo tiene solución, menos la muerte. Toda la vida hemos estado engañados. Porque si Jesús resucitó, significa que la muerte sí tiene una salida, sí tiene una solución. Todo lo que el diablo haya querido matar y haya matado en tu vida, este es el día que puede volver a la vida. Porque la muerte no es eterna. La muerte está vencida por la resurrección de Jesús. Él venció la muerte. La venció. Igual que la Cato al abuelo otro día. La venció. 5 pepas. Vencido. Pero para vencer, la muerte tuvo que hacer lo suyo también. También tuvo que afirmarlo ahí y pelearle. Pero Jesús ganó esa pelea. Y si Jesús le ganó, óyeme, si Jesús le ganó a aquello que para nosotros es imposible, todo lo demás puede ser vencido por Jesús. Todo lo demás puede ser vencido por Jesús. Todo aquello que tú dices: es que no puedo, es que es más fuerte que yo, es que creo que no lo voy a conseguir, en el poder de la resurrección, todo eso está vencido. Vencido. Jesús venció a la muerte. Significa
El hecho de que Jesús haya vencido a la muerte significa que no adoramos y no creemos en un Dios muerto. Significa que no creemos en un líder muerto. Significa que si usted quiere ir a la tumba a ver los huesitos de Jesús, los huesitos de Jesús no están ahí, porque Jesús resucitó. Él salió de la tumba. Él está vivo y Él, al igual que Mufasa, vive en ti. Él vive en ti. Me gusta el Rey León. Tiene muchas cosas cristianas que uno pueda usar. Entre ellas el Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Olvídalo. Deja el pasado pisado. Se quedó atrás. Hakuna Matata. Y lo otro importantísimo del Rey León, del Rey Jesús, es decir, importantísimo del Rey León, es que Él vive en ti. Cuando Simba se miró en el agua, sus ojos no eran los suyos, eran los de Mufasa. Su cara no era la suya, era la de Mufasa. Su pelo, su melena no era la suya, era la de Mufasa. Si Simba hubiera rugido, su rugido no hubiera sido el suyo, hubiese sido el de Mufasa. Y el mono lo mira, le dice: Él vive en ti, Él vive en ti, Él vive en ti. Que Jesús viva en ti significa que tus ojos no son los tuyos, son los de Él. Significa que tu pelo no es el tuyo, es el de Él. Significa que tu voz no es la tuya, es la de Él. Jesús vive en ti. Déjalo que salga a través de ti. Y lo tercero que demostró la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús es la demostración de la humillación y la derrota de Satanás y de su reino. El hecho de que Jesús haya resucitado es la demostración de que Él venció al diablo. Es la demostración de que Él venció a la muerte. Es la demostración de que Él venció al infierno. Es la demostración de que Él ha vencido. Dice la Biblia en Colosenses 2:15. Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y los cristianos dicen: el problema es que usted no entiende lo que significa despojar. ¿Vieron la Cenicienta? La de monito, la vieja. ¿Vieron la Cenicienta? Cuando la Cenicienta llega con su hermoso vestido que se había hecho. ¿La vieron? Un hermoso vestido que se hizo. Y de pronto las hermanas envidiosas la miraron. La madrina la miró. Y empezó, la madrastra, la madrina no, empezaron a romperle el vestido. Le empezaron a romper y le sacaron todo. Y vamos a exagerar un poco, vamos a extrapolar un poco la historia. Imagínate que a la Cenicienta, todos hemos visto esa escena. Después de romperle el vestido, le hayan tirado el vestido al piso y le hayan sacado la ropa interior también, y le hubieran pisoteado toda la ropa, y le hubieran agarrado y hubieran abierto la puerta, le hubieran tirado para afuera, y después de que estuviera afuera le hubieran agarrado la oreja así y le hubieran parado así en la plaza y hubieran dicho: miren, la Cenicienta quería ir a la fiesta. Eso es despojar. Eso es despojar. Despojar significa arrancar todo. Arrancar todo. Habían principados, habían potestades, habían demonios, había infierno que tenían el derecho de estar aquí arriba tuyo, así como el resfrío man. Pero cuando Jesús resucitó, los miró igual que la madrina miró a la Cenicienta y le dijo:
¿Qué te creí vos? Ven para acá. Lo subió arriba del púlpito y le sacó la ropa, le sacó los trapos, los tiró al suelo, los pisoteó, le pegó una patada y lo sacó públicamente. Dice, públicamente. Jesús, cuando resucitó, despojó al diablo y lo exhibió desnudo frente a todos nosotros. Dice, triunfando sobre él, triunfando sobre él. Esa es la evidencia. Cuando Jesús resucita, despojó a Satanás, lo dejó sin nada, ni con lo puesto, porque lo puesto se lo quitó también. Le quitó todo, lo despojó. Y una vez despojado, lo exhibió. Y una vez exhibido, triunfó sobre él. Hechos 2:24. Hechos 2:24 dice, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por lo cual era imposible que fuese retenido por ella. Era imposible. Era imposible. Era imposible. ¿Cómo sabemos que algo es imposible? ¿Cómo sabemos que algo es imposible? Pregunto. ¿Se puede respirar bajo el agua por medios naturales, sin tanque de oxígeno y demás? ¿Cómo sabes que no se puede? Porque ya lo intentaste. ¿Y qué pasó? Te ahogaste y dijiste, cuando tenías 5, 7, 8 años, dijiste, es imposible respirar bajo el agua. ¿Por qué? Porque lo intenté y no pude. Por tanto, era imposible que fuese retenido por ella. La muerte trató de retener a Jesús y lo intentó durante 3 días, hasta que en un momento se le hizo imposible y dijo, yo ya no puedo más afirmarlo, yo ya no puedo más detenerlo, ya no puedo, es imposible. Lo intentó, pero se le hizo imposible. No hay nada imposible para nuestro Dios. Nada es imposible para Él, porque Él ha resucitado. Todo aquello que Jesús demostró en la cruz es una vida y debe ser real y vida para nosotros. A través de la resurrección, número 1, Jesús establece su dominio sobre Satanás. Jesús establece su dominio sobre Satanás. Número 2, prueba su reinado y prueba que Él va a volver, como Él dijo. Jesús dijo que iba a morir y murió. Él dijo que iba a resucitar y resucitó. Y Él dijo que va a volver y volverá, porque así Él lo dijo. Todo lo que Él venció por nosotros hace que nosotros tengamos poder y autoridad sobre ello, porque está vencido. Y como ya está vencido, tenemos autoridad y poder sobre eso. ¿Usted ha visto los documentales de estos que viajan por el mundo, que se suben a elefantear elefantes? Porque no cabalgan los elefantes, pues los elefantean. ¿Cómo se dice? Montar. Los que montan elefantes, ¿usted los ha visto? ¿Usted se imagina el primer indio que se subió a un elefante? ¿Se lo imagina? Mire, se lo voy a chilenizar un poco más para que lo entendamos más fácil. ¿Usted te imagina el primer indio que comió piñones? ¿Usted conoce los piñones? Hay cachado que se ha dado cuenta que de los árboles caen unas como piñas de madera así. Así son los piñones con las que decoran Navidad. Así son los piñones, son un pedazo de palo. Se comen. ¿Hay alguien del sur aquí que diga que lo que estoy diciendo no es mentira? ¿Es verdad, cierto? ¿Te imagináis lo que fue el primer indio que comió esa cuestión? Tiene que haberle quedado los dientes todos hechos
nada, si todo destruido. Tiene que haber intentado comerse esa cuestión y segundo, tiene que haber tenido un hambre ese indio, pobrecito. Tiene que haber intentado de todo hasta que un día descubrió cómo tenía que hacerlo para que el piñón se le abriera, sacar ese caparazón de palo que tiene y se pudiera sacar el fruto que está adentro. ¿Usted cree que el hijo del indio agarró el piñón a mascar? ¿Usted cree que el hijo del indio se le rompieron los dientes de nuevo? ¿Usted cree que el hijo del indio de nuevo agarró el piñón a cabezazo? ¿Por qué? Porque su padre ya lo había conquistado. Y como ya lo había conquistado, para él era llegar, meter la mano y sacar el piñón de adentro del palo. Todo lo que Jesús conquistó para nosotros, a él le costó. A él le costó abrir el piñón. A él le dolió abrir el piñón. Él pagó el precio de abrir el piñón. Pero una vez que lo hubo abierto, para nosotros es meter la mano y sacar. Es meter la mano y sacar. Todo lo que Jesús conquistó, tú y yo tenemos poder y autoridad sobre ello. Y Jesús le propinó al diablo una victoria indudable, irrevocable e irreversible. Indudable que Jesús lo venció. Irrevocable, ese nunca más se va a volver a parar. E irreversible, aunque lo intente, no va a poder a vencer a Jesús de vuelta. ¿Sabes por qué? Porque el diablo ha sido despojado por el Señor. Mira lo que dice Apocalipsis 1:18. Apocalipsis 1:18 dice: y el que vivo y estuve muerto. ¿Quién está hablando? Jesús. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El diablo fue despojado al punto que ni las llaves de su casa tiene ese animal. Ni las llaves de su casa tiene, porque las llaves de su casa están en la mano de Jesús. El diablo es ilegal, está despojado, no quedó con nada. Actualmente la iglesia comete dos errores producto de no vivir en el poder de la resurrección. La iglesia subestima al enemigo o la iglesia sobreestima al enemigo. No se meta con el diablo. Ve que le puede pasar algo. La iglesia sobreestima al enemigo. Y hay otros que subestiman al enemigo. Somos llamados para ser profetas a las naciones, aleluya. No importa, hagamos lo que hagamos, el Señor está con nosotros, aleluya. Porque lo subestiman. Cuando tú vives en el poder de la resurrección, tú sabes lo que dice la Biblia: no ignoramos sus maquinaciones. Porque él está pilucho, no tiene nada, las llaves de su casa las perdió, no tiene poder, no tiene autoridad, no tiene nada, pero intenta engañarnos para que creamos que sí lo tiene. Pero actualmente el diablo ha sido destruido por Jesús. Jesús lo destruyó, lo descuartizó, lo sacó por pedazos, por parte, lo destruyó. Segundo, Jesús ha desarmado al enemigo. Todas las armas que el diablo tenía contra nosotros, Jesús se las quitó, lo desarmó. Número 3, Jesús destronó al diablo, porque dice la Biblia que él tenía el imperio sobre la muerte, pero Jesús se lo quitó y le quitó el trono. Y número 4, Jesús derrotó al diablo. No hay nada en tu vida y en la mía que el diablo pueda poner en nosotros que sea efectivo. ¿Sabes por qué? Porque sus obras han sido desarmadas.
sus obras han sido destruidas, sus obras han sido derrotadas y sus obras han sido destronadas. No hay nada que el enemigo pueda contra ti, porque cuando Jesús resucita, has despojado al diablo hasta dejarlo sin nada. La pregunta es, ¿cómo aplica esto en nuestra vida? ¿Cómo aplica esto en nuestra vida? Filipenses 3:10 dice de la siguiente manera: a fin de conocerle y el poder de su, dígalo fuerte, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, conocerlo en su poder y en su gloria. Pablo tenía como destino y como propósito en su vida una cosa: conocer a Jesús, conocerlo, pero no conocer a cualquier Jesús. Él quería conocer a un Jesús resucitado, y dice: yo quiero conocer el poder de la resurrección de Jesús. Si Jesús resucitó y juntamente con él me dio vida y destruyó al diablo y al infierno y a sus demonios, yo quiero experimentarlo. Pablo dice: si Jesús resucitó y producto de su resurrección yo tengo victoria, entonces quiero ser victorioso. Si a través de la resurrección de Jesús tengo vida, entonces quiero estar vivo. Si a través de la resurrección de Jesús he sido sanado, entonces quiero estar sano. ¿Cómo aplica esto en nuestra vida? ¿Sabes cómo? Teniendo una experiencia con Jesús resucitado. Este día Jesucristo quiere transformar nuestra vida desde una vida atada por el enemigo, de una vida oprimida por el diablo, de una vida destruida por Satanás, a una vida en el poder de su resurrección, en donde no hay obra del enemigo que pueda contra nosotros. Quiero invitar a todo el mundo en este lugar a que con sus ojos cerrados usted pueda poner en su mente y corazón, todos, no solo los que están por primera vez, todos. Si me apagan las luces del templo, yo se lo voy a agradecer. Quiero que ponga en su mente y corazón esas áreas donde tú crees que el poder de la resurrección de Jesús no se ha manifestado en ti. Tal vez es tu economía, tal vez son tus sueños, tal vez es tu familia, tal vez es tu salud. Hay áreas de tu vida en las que tal vez Dios no ha aparecido resucitado. Ponlo en tu mente y tu corazón, y quiero pedirte que con tus ojos cerrados comiences a hablar con Dios y empieza a decirle: Señor, hasta aquí he vivido con estas áreas de mi vida atadas por el diablo. Hasta aquí he vivido con estas áreas de mi vida en muerte, en amargura, en depresión, en dolor, en escasez. Hasta aquí he vivido con estas áreas de mi vida en destrucción y muerte. Pero yo necesito que este día de tu resurrección tú aparezcas en mí y me levantes, porque escrito está: el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos es el que me vivifica y me levanta. Quiero invitarte que te pongas de pie y con tus ojos cerrados puedas decirle al Señor: Señor, yo necesito que tú intervengas en esta área de mi vida. Póngase de pie y dígale al Señor: Señor, yo necesito que tú intervengas en esta área de mi vida. Y